Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las herramientas que tiene el comerciante, el emprendedor y el empresario para salir adelante en medio de esta crisis que ha sobrevenido por causa del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio al cual hemos estado sujetos por causa de esta pandemia mundial. Bienvenidos. En la ley actualmente tenemos una serie de posibilidades para el comerciante, para el emprendedor o para el empresario que viene desarrollando un proyecto de vida, sea corto o largo tiempo, y que de pronto se ha visto ante la posibilidad de cerrar definitivamente su empresa, su negocio o su emprendimiento porque considera que las posibilidades a nivel económico están en un momento muy coyuntural de crisis, donde ve como opción el tener que morir ese proyecto de vida que se trazó en algún momento. Entonces, actualmente tenemos la ley de insolvencia empresarial, que es la ley 1116 del 2016, y nos trae como una posibilidad de salvar ese emprendimiento, ese negocio, esa empresa. Entonces les voy a contar en este video el propósito de esta ley, quiénes pueden acceder a este mecanismo de la ley de la insolvencia empresarial, y qué requisitos debe solventar para poder acceder a estos beneficios que trae esta ley para el comerciante, para el emprendedor o el empresario. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca del objetivo de esta ley. Esta ley tiene unos objetivos muy claros en torno a cómo puede ayudar al emprendedor, al comerciante, al empresario que está atravesando un tiempo de crisis. Entonces busca esta ley salvar empresas que, siendo viables, se encuentran en un tiempo de crisis transitorio. ¿Por qué hace esta precisión la ley en cuanto al propósito, el objetivo que tiene con los emprendedores, los empresarios y los comerciantes que están atravesando un tiempo de crisis? Precisamente el hecho de que esa empresa, ese negocio o ese emprendimiento es viable, solo que por encontrarse en un tiempo de crisis a nivel económico, ese emprendedor, ese empresario, ese comerciante se encuentra tal vez asfixiado y ha considerado seriamente la posibilidad de cerrar definitivamente ese negocio, esa empresa o ese emprendimiento. Entonces, la ley está enfocada en poder brindarle unas herramientas a este emprendedor, a este empresario, a este comerciante, para que pueda sobrellevar la crisis, salir adelante una vez pasadas las condiciones de la crisis y continuar con la normalidad de sus operaciones comerciales. Entonces, aquí es cuando la ley nos habla que es necesario que este tipo de empresas entren o se sometan a una reorganización financiera, porque el problema que está atravesando este comerciante, este emprendedor o este empresario, lleve corto o largo tiempo, básicamente se resume en un asunto económico, por lo cual el emprendedor, el comerciante o el empresario considera que el cierre definitivo es una posibilidad muy latente. Entonces, lo que se busca con esta ley es que estas empresas, cuando hablo de empresas me refiero a los negocios y a los emprendimientos en general, debidamente pues establecidos en su actividad económica ante la ley. Entonces, estas empresas se sometan a una reorganización financiera y como organización en la parte operativa y competitiva también haya una reorganización en estos aspectos que conduzcan a esta empresa a solucionar esas razones por las cuales entran en este régimen de insolvencia empresarial. Entonces, lo que busca esta ley es proteger el crédito
y al mismo tiempo la recuperación y conservación de la empresa que es viable como una unidad de explotación económica y una fuente generadora de empleo a través de un proceso de reorganización y en algunos casos, que es lo que buscamos evitar, de liquidación judicial. Bueno, entonces como proceso de reorganización, el objetivo es salvar a un deudor de entrar en una quiebra definitiva, por decirlo en esos términos para darme a entender. Entonces, este deudor puede tratarse de una empresa legalmente constituida o puede ser una persona natural que es comerciante o puede inclusive ser un patrimonio autónomo, pero que está afecto a la realización de actividades empresariales. Entonces, lo que se busca es este salvamento se realiza de acuerdo a las mayorías de los acreedores internos y externos. Entonces lo que se busca con la ley es que se paguen las acreencias, por supuesto, pero que se concedan periodos de gracia, que se concedan condonaciones de intereses, condonaciones de multas, que pueda haber unos beneficios para este deudor para que pueda salir avante en medio de esta crisis. Entonces es como una pausa que se le concede al deudor, llámese persona jurídica o persona natural comerciante, que se encuentra en esa etapa de crisis y necesita como un respiro a nivel económico para poder sobrellevar la crisis y salir adelante. Entonces, este procedimiento realmente busca que el deudor sea persona jurídica, empresa legalmente constituida o un comerciante, persona natural comerciante, pueda finalmente superar estas dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento de sus operaciones comerciales de una manera normal. Entonces, esto en algunos casos puede incluir la reducción operacional, la reducción operativa de la capacidad de la empresa. No obstante, eso va ligado al objetivo de poder hacerla viable en el futuro a nivel económico. Y todo eso es lo que se celebra o lo que se realiza dentro del proceso de reorganización, de reestructuración, por llamarlo así, en la parte financiera por medio de la ley de insolvencia empresarial. Bueno, entonces este proceso busca entonces salvar a esta empresa, a ese negocio de ese comerciante o la empresa que ya esté legalmente constituida, porque cuando hablamos de empresa es una persona jurídica legalmente constituida y cuando hablamos de un negocio nos referimos acerca de un negocio que tiene un comerciante, una persona natural que está legalmente acreditado como comerciante ante la Cámara de Comercio. Bueno, entonces, en caso de que a pesar de agotar todo este procedimiento de reorganización, de buscar acuerdos con los acreedores y bueno, todo el proceso que implica, y ya lo vamos a ver un poquito más a fondo, el tema de la insolvencia empresarial, si a pesar de ese proceso, de todas formas, financieramente no logra salir adelante, entonces lo que se busca es que a través de un acuerdo con los acreedores se pueda llegar a un procedimiento de liquidación judicial, pero esto ya es en último caso, por supuesto. ¿Qué es un régimen de insolvencia? Bueno, realmente es cuando un deudor se ve en la imposibilidad de pagar sus deudas y de cumplir sus obligaciones cuando vencen los plazos establecidos. Entonces, la mayoría de los ordenamientos jurídicos pues prevén mecanismos legales para poder satisfacer colectivamente estas reclamaciones pendientes y afecta así el pago de todos los bienes del deudor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando el deudor entra en un atraso de los pagos a los que está obligado, entonces va a haber una serie de perjuicios para el deudor porque se va a ver combinado precisamente por el tema contractual y del ordenamiento jurídico actual a pagar una serie de multas e indemnizaciones
por perjuicios ocasionados en virtud de ese incumplimiento. Entonces, esto va a afectar aún más el pago del deudor. Entonces, hay muchos intereses en cuanto a lo que se pretende con este procedimiento de insolvencia empresarial, y estos intereses no solo van enfocados en ayudar a este deudor, sino también a que el acreedor logre obtener el pago de esas obligaciones, pero que medie un proceso de negociación dentro de este régimen de insolvencia empresarial. Bueno, así las cosas en general, podemos decir que son mecanismos que tiene el deudor para poder compaginar distintos intereses que hay, tanto del deudor para salir adelante con su empresa, con su emprendimiento, como para el acreedor de obtener el pago de esas obligaciones o acreencias en que en algún momento el deudor se atrasó y no pudo cumplir. Bueno, entonces, ¿quién se puede acoger al régimen de insolvencia? Bueno, como lo hemos dicho anteriormente, las personas naturales que son comerciantes. ¿Qué significa esto? Pues que deben estar acreditados como tal ante la Cámara de Comercio con su actividad económica, conforme el código SIU respecto a la actividad que desarrolla. También están las personas jurídicas que no estén excluidas y que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, es decir, en Colombia, y sea de carácter privado o mixto. Las sucursales de sociedades extranjeras también pueden entrar en régimen de insolvencia. Y aquellos patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales de acuerdo con la reglamentación que expide el Gobierno Nacional. ¿Y ante quién? ¿Quién es la autoridad ante la cual vamos a solicitar entrar en este régimen de insolvencia? Este proceso de reorganización o en algunos casos de liquidación judicial, pues es ante la Superintendencia de Sociedades en uso de sus facultades jurisdiccionales quien va a poder tener todo este conocimiento acerca de las sociedades comerciales del sector, las empresas unipersonales, las sucursales de sociedades extranjeras, las personas naturales comerciantes que así lo soliciten a prevención, y haciendo uso de la atribución otorgada por la Ley 1116 del 2007, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 2179 del 12 de junio del 2007, delegó a las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades las atribuciones necesarias para conocer de estos procesos. Igualmente, este proceso de régimen de insolvencia lo pueden conocer los jueces civiles del circuito del domicilio del deudor. ¿Y quién serían? Las personas naturales comerciantes que así lo soliciten y los demás casos que no están excluidos de este régimen. ¿Qué requisitos debe tener el deudor, sea persona jurídica o sea una persona natural comerciante, para poder iniciar un proceso de reorganización? Primero, debe entrar en cesación de pagos. ¿Qué significa esto? Significa que el deudor va a estar en cesación de pagos, o se entiende que está en cesación de pagos cuando ha incurrido en incumplimiento del pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones que él tenga, que esté conminado a cumplir, y que sea a favor de 2 o más acreedores, y que esto haya sido con ocasión de la actividad comercial que desarrolla, y que tenga, bueno, en algunos casos no necesariamente tienen que coincidir estas dos situaciones. Puede que esté en cesación de pagos por más de 90 días con 2 acreedores por 2 obligaciones o más, como lo acabamos de decir, o en algunos casos tenemos deudores que inclusive tienen procesos, demandas de ejecución presentadas por 2 o más acreedores para el pago de obligaciones. Entonces, no solamente es para las personas que todavía no han sido demandadas, sino que han incurrido en incumplimientos de estos pagos a los que están conminados a realizar, y
Este incumplimiento es por más de 90 días y es con más de dos acreedores, dos o más acreedores por dos o más obligaciones. Y también puede pasar que el deudor esté ya inclusive demandado. Y si está demandado, también pues tiene que ser por dos o más acreencias para el pago de obligaciones y esté en procesos ejecutivos precisamente porque incumplió en el pago. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá presentar no menos del 10% del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la presentación de la solicitud de insolvencia, de conformidad con lo que establece pues la ley 1116 del 2006. Segunda condición para poder acceder a este régimen: la incapacidad de pago inminente. Es decir, que el deudor va a estar en una situación de incapacidad de pago inminente y entonces cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten o razonablemente puedan afectar de forma grave el cumplimiento normal de las obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. ¿Qué significa esto? Pues significa simplemente que él se encuentre en una situación donde está inminentemente al borde de esta situación de vencimiento de sus obligaciones. Este proceso tiene estos requisitos que creo que es la situación que más están viviendo los comerciantes y los emprendedores y los empresarios hoy en día por causa del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, es una posibilidad que debería considerarse con mayor, como por encima de la posibilidad del cierre definitivo. Fíjese que cuando decidimos cerrar un proyecto de vida, morir a una idea de negocio, estamos hablando, ¿por qué hablo de proyecto de vida? Porque cuando un comerciante, cuando un emprendedor, cuando un empresario decide crear empresa o ya la ha creado, cambiar eso es algo muy complejo. Es muy complejo, es un proyecto de vida como tal. Por eso, las alternativas que trae la ley 1116, la ley 1116 son no solo viables, sino me parece muy útiles y necesarias en este tiempo. Ahora el gobierno ha sacado unos decretos para el tema de insolvencia transitoria, eso lo vamos a ver en otro video. Por lo pronto vamos a trabajar lo que nos habla la ley 1116 y entonces, retomando el tema, vemos que como requisitos hay dos situaciones. Primero, que entre en cesación de pagos y que se encuentre en la incapacidad de pago inminente. Entonces, si entra en cesación de pagos, pues tiene que ser con dos o más acreedores y que hayan cumplido por más de 90 días dos o más obligaciones. O que se encuentre inclusive ya demandado por dos o más acreedores por dos obligaciones, ¿cierto? Y el segundo requisito es que esté en incapacidad de pago inminente, es decir, que en definitiva no va a poder cumplir y necesita un periodo de gracia para poder oxigenarse financieramente y dar cumplimiento a sus obligaciones. Bueno, en el caso de las personas naturales que son comerciantes, no procede la causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos no se contarán las obligaciones alimentarias ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas. Es muy importante que tengamos presente que las obligaciones a las que hace referencia esta ley como requisito para poder acceder a este procedimiento de insolvencia es que sean con ocasión de la actividad mercantil. Y en el caso de los comerciantes, que son personas naturales específicamente, la ley nos dice que la causal que tiene que ver con la incapacidad de pago inminente no se aplica a ellos. Es decir, que ellos requieren que ya hayan entrado en cesación de pagos por más de 90 días con dos o más acreedores por dos o más obligaciones que tengan que ver con la actividad mercantil que desarrollan. ¿Cuáles son los beneficios de entrar en reorganización? O sea, ¿por qué constituye como una oxigenación a nivel financiero? Pues dentro de los beneficios más relevantes tenemos
que hay una unificación para quienes ya están demandados de los procesos ejecutivos. Entonces se inicia este proceso de reorganización y todos los procesos ejecutivos, es decir, todas las demandas ejecutivas de cobro que tenga la empresa o que tenga el comerciante, tanto las jurisdiccionales como las administrativas, lo que incluye a la DIAN, a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda o cualquier otra entidad, y todas aquellas que se inicien con posterioridad son llevadas ante la Superintendencia de Sociedades. Y esto implica que los embargos, secuestros y cualquier medida cautelar que se haya practicado pueden ser levantadas para buscar una salida a esa crisis transitoria que tiene la empresa. Otro beneficio es la continuidad de los contratos, es decir, los contratos no pueden ser terminados de forma unilateral al deudor por el simple hecho de haber entrado en un proceso de reorganización, y tiene especial relevancia en los contratos de tracto sucesivo, y que son aquellos que se van cumpliendo en el tiempo, como son los arrendamientos, los contratos de suministro, entre otros. Y esto es una gran ventaja porque a menudo a los deudores les da miedo que les terminen los contratos con los proveedores que son básicos, son claves para la sostenibilidad de la empresa que se encuentra en crisis. Y por eso esta ley establece este beneficio para evitar que una empresa que ya está en problemas le surjan más problemas. Otro beneficio es la imposibilidad de restitución de bienes operacionales. ¿Qué significa esto? Que los bienes muebles e inmuebles que se usan en el desarrollo de la operación económica del deudor no pueden ser pedidos por el dueño cuando la causa sea incumplimiento en el pago de los cánones o rentas u otras contraprestaciones establecidas por el arrendamiento del bien. Con esto, el simple incumplimiento en el pago no genera la devolución del inmueble. Y otra buena garantía es que protege la operación de la empresa. Suspensión por causa de la causal de disolución por pérdida. Este es otro beneficio. Este beneficio de la suspensión por causal de disolución por pérdida es cuando las pérdidas de una sociedad llevan a que el patrimonio neto se reduzca en más del 50% del capital suscrito. Entonces la sociedad está en una causal de disolución y por lo tanto debe liquidarse. Con el inicio del proceso de reorganización, esta causal de disolución se suspende hasta que se normalice el patrimonio de la sociedad. Con la causal que vimos anteriormente, que es la imposibilidad de restitución de bienes operacionales, esto está directamente ligado al tema de los arrendamientos. Entonces tenemos establecimientos de comercio, locales comerciales, entonces no hay lugar a la restitución de los mismos por el impago de los cánones cuando entramos en procesos de reorganización. Los conceptos que actualmente son un poco equívocos en torno a la reorganización empresarial es que es lo que evita que muchos emprendedores, comerciantes y empresarios entren en el régimen de insolvencia, es porque consideran que el régimen de insolvencia es lo mismo decir que está en quiebra o que sí, que está completamente insolvente. No, el régimen de insolvencia es cuando la persona se encuentra en una crisis y está asfixiándose a nivel financiero, pero la empresa todavía es viable, solo que de continuar así, pues evidentemente el destino es el cierre operativo por completo. Entonces, por eso hablamos que el objetivo de esta ley está enfocado a que estas empresas que son viables y están en un momento de crisis puedan pasar la crisis y continuar sus operaciones normalmente. De tal suerte que la ley de insolvencia o el que entra en un régimen de insolvencia empresarial no es porque esté quebrado, es porque está pasando por un momento de crisis y necesita un respiro financiero. Por lo tanto, ese mito o esa creencia que le impida a mucho comerciante y mucho empresario entrar en régimen de insolvencia por el qué dirán es algo totalmente fuera de foco. ¿Por qué? Porque realmente el qué dirán enfocado a que la empresa está quebrada es falso. Este proceso de insolvencia es precisamente para evitarle a la empresa o al emprendedor o al comerciante llegar a ese punto y poder salvar ese emprendimiento, ese negocio o esa empresa. Bueno, ¿qué otro mito o otros pensamientos surgen para el comerciante, para el emprendedor en algunas ocasiones, para los empresarios en torno a este tema de la ley de insolvencia? Me van a terminar mis contratos de arrendamiento apenas sepa que entré en ley de insolvencia. No, señor.
o los proveedores me pueden dejar de proveer los insumos que necesito y que son básicos para la operación de la empresa. Ya vimos que uno de los beneficios que trae la ley para las personas que entran en régimen de insolvencia es que precisamente no les pueden terminar los contratos, no les pueden dejar de proveer los insumos que requieren para su operación. Y entonces vemos cómo inclusive si dentro del contrato dice que es una causal de terminación el entrar en régimen de insolvencia, esta cláusula se entiende inclusive por no escrita, porque es una cláusula contraria a la ley. Otra ventaja es que si el proveedor o el arrendador arbitrariamente le termina el contrato, la Superintendencia de Sociedades puede cambiar esa actuación. Entonces, en conclusión, podemos ver que la ley de insolvencia es una herramienta pensada para sacar adelante las empresas, para sacar adelante los negocios de los comerciantes y que no terminen precisamente en esa quiebra, no terminen precisamente finalizando con ese proyecto de vida, con ese emprendimiento, dándole fin a esa empresa o a ese negocio. Así que yo los invito a que vean la ley de insolvencia, el entrar en un proceso de ley de insolvencia como una opción súper viable para salvar su negocio, su empresa o su emprendimiento. Sobre todo si usted ya reúne esas condiciones que vimos como requisito para poder entrar en el régimen de insolvencia. Si quieres tener más información, asesoría, apoyo en la parte jurídica para entrar en el régimen de insolvencia, por supuesto que me puedes contactar a mi WhatsApp personal 300-511-4550 o por medio de mis redes sociales me encuentras como abogada Mafe Ruiz. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien más, porque seguramente hay un emprendedor, un comerciante o un empresario que necesite esta información. Así que ayuda a alguien más compartiendo esta información. Bendiciones mil. Quedo súper atenta a sus inquietudes y no duden en contactarme para apoyarlos en este proceso y salir adelante en medio de esta crisis sin que tengan ustedes que morir a ese sueño, a esa empresa, a ese proyecto de vida que se han trazado, que tienen y que es como un bebé, que no podemos dejar que finalice de esta manera porque estamos pasando por una crisis. Hay herramientas y la ley de insolvencia es una de ellas. Bendiciones mil. Chao, chao.